Que el Señor Dios Todopoderoso derrame su bendición superabundante sobre todos los que estamos aquí presentes. Y agradecer al presidente de la República de nuestro país, junto a su distinguida esposa, por estar aquí con nosotros, junto a las autoridades que realmente engalanan este momento especial, y por supuesto la presencia de la Iglesia, que es relevante para este tiempo en Chile. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que Él nos brinda de celebrar en este Te Deum Evangélico 2021 la conmemoración del aniversario número 211 de nuestra patria, reconociendo categóricamente su aporte y relevancia histórica para la sociedad chilena. Es por ello que, conectado a esta gran celebración nacional, no puedo dejar de reconocer sobresalientemente desde esta perspectiva la contribución que la Iglesia evangélica y protestante ha realizado durante todo este proceso histórico. Es por ello que expongo en esta oportunidad el tema relacionado a las transformaciones que han marcado la historia, que remecen el presente y que se impulsan hacia el futuro a través de la intervención sobrenatural de Dios. Desde esta perspectiva, en esta última década, surge enfáticamente un lenguaje de profundo pesimismo, inseguridad y desesperanza, escuchando términos sumidos en una depresión influyente y perceptible al medio, tales como problemas, quejas, caos, enfermedad, duelo, crisis. Se habla constantemente de crisis global, económica, ecológica, política, atmosférica, energética, social, moral y espiritual, que además en Chile se agudizaron por un estallido social con demandas directas y frontales de la ciudadanía chilena, y también por una pandemia que ha impactado al mundo y a nuestro país en particular, cobrando la vida de miles de chilenos y chilenas que han fallecido por causa del COVID-19. Además, en medio de este escenario complejo, escuchar repetida e insistentemente que este país experimentará verdaderas transformaciones. También se ha mencionado que experimentará profundos cambios estructurales y también expresiones refundacionales. De acuerdo a este enfoque, comento algunos hechos históricos deductivos donde Dios ha generado transformaciones que han marcado la historia de la humanidad, demostrando que una verdadera transformación sin la presencia de Dios no es verdadera transformación. Es necesaria la presencia de Dios para que existan verdaderas transformaciones. Número 1, la acción creadora y transformación de Dios que permanece por la eternidad. Me remonto a las épocas del creacionismo primigenio expuesto por el origen o berechit bíblico, presentado de manera sobrenatural en Génesis 1:1, destacando el texto que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo creó, traducido desde el hebreo baraj, establece una dinámica de creación pretérita que establece que Dios solo creó en el pasado. Pero los recientes descubrimientos de fragmentos de la escritura sagrada viejo testamentaria de la Torá, de data más antigua, en los manuscritos de los masoretas de Tiberíades en Palestina, desentraña un descubrimiento gramatical en hebreo definido como baró, estableciendo el concepto de crear que se encuentra injerto en la Biblia traducción lenguaje actual, demostrando taxativamente la acción permanente de Dios en su dinámica creativa, entendiendo de esta forma a Dios creando en el pasado, creando en el presente y creando en el futuro. Esta extraordinaria conjugación gramatical, de acuerdo a la gramática hebraica en infinitivo constructo, se refiere a la acción creadora del verbo que sigue construyendo, pues nos demuestra a un Dios totalmente activo y vigente, trabajando arduamente en y por su creación. Además, es importante puntualizar, conforme a esta expresión gramatical hebraica, que Dios sigue creando a través del hombre y la mujer. Es decir, que Dios los usa para que sigan construyendo el mundo a partir de la naturaleza de la primera creación. Esta expresión conecta al hombre que va transformando la sociedad y el mundo como imagen y semejanza de Dios. Desde la dinámica y actividad divina nos conectamos también al versículo 2 de Génesis 1, donde observamos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del caos, sobre una tierra desordenada y vacía.
Desde el versículo 3 al 31 se aplica el hexamerón o periodos de 6 días de creación y ordenamiento del caos y desorden. Esta realidad primigenia de la creación establece la intervención de Dios como una acción transformacional desde el caos y el desorden al orden y armonía en la creación. Conforme a los conceptos presentados, Dios continuó trabajando y creando en medio del universo, considerando también al hombre en su dinámica de co-creadores y transformadores de la realidad en este mundo. Es por ello que a lo largo de la historia hemos vislumbrado claramente la acción divina y transformacional en el mundo, que elocuentemente se encarna en la kenosis de Cristo, demostrando el vaciamiento de Dios en el recipiente humano, haciéndose como uno de nosotros para cumplir una gran misión transformacional y de esperanza eterna. En este caso nos conectamos a un segundo punto a través del ministerio transformacional de Jesús, leído precisamente en Lucas 4, 18 al 19, en esa declaración del ministerio público de Jesús. Cuando Él visita la sinagoga, se levanta a leer las escrituras del Antiguo Testamento y al asistente le entrega el rollo sobre el que estaba escrita esa profecía mesiánica del capítulo 61, verso 1 y 2, en donde explica explicaciones o implicaciones revolucionarias de la misión del Mesías. Jesús había venido a afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia: la pobreza, el dolor, la esclavitud, el sufrimiento, la opresión. En síntesis, Jesús vino a proclamar un año favorable del Señor, el amanecer de una nueva era para multitudes gimientes y sollozantes de este mundo. Se presentó como respuesta a todos los males que nos atormentan, tanto en lo físico como en lo espiritual. Toda la dinámica ministerial de Jesús se conecta y se concentra en una sola palabra: transformación. Por lo tanto, todo lo que Jesús abordaba era transformado. La escasez en abundancia, la muerte en resurrección, la enfermedad en sanidades, las ataduras demoníacas en liberación, etc. El ministerio de Jesús fue eminentemente un ministerio transformacional. La transformación poderosa de Jesús marcó la historia de la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo, demostrando categóricamente la influencia extraordinaria que tuvo su tránsito sobre este mundo. Nadie puede ignorar la trascendencia histórica que tuvo Jesucristo sobre toda la humanidad. Y para esto me conecto a un tercer punto en relación al movimiento del cristianismo desde el post-Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, y la continuidad de la gran comisión por el ministerio apostólico. Jesús, durante su ministerio práctico, anunció la venida del Consolador, el Paracletos, aquel amigo fiel y compañero, advirtiendo su venida antes de que llegara el momento de su ascensión. De esta manera, Jesús, antes de ascender a los cielos, declaró a sus discípulos el cumplimiento de una gran comisión, de ir a todas las naciones del mundo, evangelizando a través de la proclamación querigmática de un mensaje de esperanza y de transformación, como también el desarrollo efectivo de un discipulado que encarne el carácter de Cristo en las personas. En esta narrativa, Jesús les declaró a todos sus discípulos que esperasen en Jerusalén el advenimiento del Espíritu Santo, conectado a la teología lucana que expone en Hechos 1:8, que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta expresión misional y redentiva comenzó a impulsar un movimiento que se impulsó con la gran experiencia histórica y sobrenatural de Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado sobre 120 discípulos que esperaban fielmente la promesa de Jesús. Desde la experiencia de Pentecostés en adelante, el surgimiento del cristianismo comienza a moverse a través de la iglesia primitiva, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas que tuvieron, a pesar de la dispersión, de la diáspora. Ellos impactaron a las naciones del mundo, hasta el gran impacto transformacional del Imperio Romano en el periodo del emperador Constantino, año 306 después de Cristo, que abraza la fe cristiana, quien a la vez detiene la persecución de los cristianos y da libertad de culto al cristianismo. Fue tan poderosa la influencia
transformacional del cristianismo, que miles de personas fueron transformadas por el poder sobrenatural de Dios en diversas culturas alrededor del mundo conocido en aquellos tiempos. Evidencia histórica nos presenta los registros epistolares del apóstol Pablo, evidenciando un apostolado en todo el mundo gentil de la época. La experiencia del cristianismo fue consolidando una estructura magnífica de transformación y aporte al mundo global de manera trascendente en la medida que las centurias transcurrían en el registro histórico. Por lo tanto, nos conectamos a una época donde el cristianismo dio un extraordinario aporte y cambio revolucionario en las distintas áreas de sociedad, cultura de la época, que visiblemente han continuado en el proceso de la historia de la humanidad. Pues me refiero a la Reforma Protestante. Número 4, la Reforma Protestante y su injerencia transformacional. La Reforma fue un movimiento de carácter profundamente espiritual y ansiaba recuperar la pureza del cristianismo primitivo mediante el regreso a la Biblia. Las repercusiones de tan valiente y necesario proceso no se limitaron a la vida espiritual. De hecho, al recuperar los valores contenidos en las Escrituras, influyeron colosal y positivamente áreas como la educación, la economía, las ciencias, la política, la conducta social, el arte y la posición de la mujer. De esa manera, la luz de la Biblia impulsada por la Reforma se extiende hasta la actualidad y señala fecundas directrices para el futuro. Resulta de especial relevancia para poder comprender a cabalidad el mundo en que ahora vivimos y el futuro que puede esperar a distintas naciones. Para muchos, sin duda, será una revelación a la hora de interpretar la historia universal y la de sus patrias. El proceso de la Reforma reintegra magistralmente las Sagradas Escrituras a través de los reformadores, dándole el valor preponderante ante la teología cristiana como el fundamento de la fe y la conducta cristiana de la época. Es por ello, cuando hablamos de legado, nos referimos específicamente a una fuerte impronta que marca el futuro y la historia de una nación o comunidad. La importancia del legado que uno recibe es que siempre el mismo marcará su identidad a futuro. Buena parte de los científicos de aquella época y tantos otros vivieron de manera directa la Reforma. Otros son frutos directos de sus enseñanzas y de su regreso a las Escrituras. Sin ellos, el mundo habría sido mucho peor, más atrasado, más pequeño, más mezquino. Gracias a ellos quedó confirmada la bondad de la creación y la veracidad de los principios bíblicos. Otro aspecto importante de mencionar es que en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo, las que están en los primeros lugares, como las de Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones de Europa, tales como Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, Oxford, etc., estas naciones abrazaron históricamente siguiendo los principios de la Reforma. En términos educativos y científicos, no ha existido una bendición mayor para una nación que encontrarse en el tiempo en el campo de la Reforma. Y pocas desgracias han resultado superiores que las de hallarse en el terreno de la contrarreforma. Cuando se tiene presente esta realidad histórica, es fácil comprender el devenir de las naciones. Toda esta evidencia global histórica de la Reforma ha generado de manera sobresaliente, contribuyendo al desarrollo de la humanidad. No se explica de otra manera, sino a través de la intervención sobrenatural y todopoderosa de Dios. Por lo tanto, debemos entender lo que el apóstol Pablo expresa profundamente en la epístola de Romanos, capítulo 12, verso 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es por eso que no podemos conformarnos, como dice la Reina Valera 1960, no vivir ya según los criterios de este tiempo presente, Dios habla hoy, o adaptarnos, la Biblia de las Américas, amoldarnos, NBI, y acomodarnos, Biblia de Jerusalén. No deseamos conformarnos a este siglo, a este tiempo, a este mundo, con todas sus distorsiones. Nuestro anhelo es radical y profundo. Creemos fehacientemente que nuestro mundo, sociedad, cultura, necesita un cambio radical, una transformación total. Así como lo dice la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, estén siendo transformados o cambiados. El apóstol Pablo menciona en su epístola el término transformación. Curiosamente, el filósofo Aristóteles menciona este término en el idioma griego como metanoia, que idénticamente es el que menciona el apóstol refiriéndose a un cambio absoluto.
Para Aristóteles, cambiarán las acciones de acuerdo a cómo cambia el pensamiento del individuo. Así se debe entender la conversión o transformación, como un cambio de pensamiento o de mentalidad, metanoia, y no solo como un cambio en las acciones, en los actos de la vida cotidiana. La palabra arrepentirse puede comenzar a ser entendida por la palabra griega de la cual es traducida. Esta palabra es metanoeo. En la Nueva Concordancia griega nos dice: es un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad. La metanoia o el metanoeo involucra un verdadero arrepentimiento. Eso es radical, significa un cambio total. No nos sirve solo el remordimiento, es necesaria una metamorfosis integral en el ser humano. También esta expresión gramatical griega respecto al arrepentimiento se conecta con la palabra comparable usada en el Antiguo Pacto, y es teshuvah. Esta palabra es generalmente traducida como regreso o ir hacia atrás. La raíz verbal es shuv, que significa volver, así como lo leían anteriormente en Zacarías 1:1 al 6, cuando el Señor dice: volveos a mí. En síntesis, Dios quiere transformar y que nos volvamos a Él, para que nuestra nación sea una tierra deseada por todos. Dios desea que Chile sea un país sano, próspero y bendecido. Y yo creo que todos los que estamos aquí deseamos y anhelamos que nuestra nación, nuestra patria, nuestro Chile sea un país sano, próspero y bendecido. Gloria a Jesús. Pero esto será posible solo cuando los chilenos y chilenas reconozcan a Jesús como aquel que puede verdaderamente transformar totalmente sus vidas. Eso es así. Si el hombre y la mujer cambian, la persona, las familias, las sociedades, las comunidades, las culturas, las ciudades, las naciones, el mundo puede cambiar. Es por ello que debemos reconocer que la existencia de un porcentaje significativo de evangélicos ha demostrado no ser un grupo aislado y pequeño, sino representativo y protagonista de diversas iniciativas en distintas áreas de nuestra sociedad, con el propósito de ser agentes de transformación total y efectiva en la vida de las personas. Por lo consiguiente, con relación a la acción transformadora de Dios en el mundo, la Iglesia Evangélica Chilena ha generado contribución relevante, sobresaliente y transformacional en el contexto sociocultural de la nación. Es por eso que en este último punto presento aportes y logros relevantes transformacionales de la Iglesia Evangélica en Chile. Durante los 211 años de historia que nos separan con los inicios de nuestra vida republicana, las relaciones entre ambos poderes han sido permanentes, si bien no siempre pacíficas. Ahora, cuando nos encontramos en este contexto histórico, ellos perduran, pero con una gran novedad, pues ya no es posible hablar de relaciones entre la Iglesia y el Estado, como durante mucho tiempo se dijo, sino de relaciones entre las iglesias en plural y el Estado. La novedad se inauguró en la Constitución de 1925, que materializó el viejo anhelo liberal y radical de separar la Iglesia del Estado, y se ha venido a consolidar con la ley número 19.638, que junto con establecer el procedimiento que permite a las confesiones religiosas diversas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía alcanzar personalidad jurídica de derecho público, ha venido a regular por primera vez en el ordenamiento jurídico chileno los contenidos mínimos del derecho de libertad religiosa consagrado en las constituciones de 1925 y 1980 a las personas y a las confesiones religiosas. El gran mérito de esta ley es haber incorporado formalmente el concepto de libertad religiosa en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo haberlo llevado al rango de principio informador del derecho eclesiástico chileno. Esto significa que el Estado de Chile se considera incapaz para hacer el acto de fe y por lo mismo incapaz de asumir una confesión como religión oficial del Estado. Esto, empero, no significa que haya de marginar lo religioso de la vida pública para encerrarlo en la intimidad de las conciencias, como pretenden algunos, sino que ha de asumirlo como un factor social, es decir, una de aquellas dimensiones que presentes en nuestra sociedad hacen que los chilenos podamos crecer como personas, que seamos mejores, como pueden hacerlo otros factores sociales como el arte, el deporte o la cultura.
Estamos como iglesia evangélica ejercitando nuestra fe en Dios y a la vez dando gracias porque se están materializando quizás gradualmente los procesos de la instalación de fuerzas de capellanías en las Fuerzas Armadas, en los hospitales, desarrollando asistencia espiritual, desarrollando intervención en crisis, consejería cristiana, asesoramiento, en fin, contribuir a tener una mejor ciudadanía desde la plataforma evangélica. Ese anhelo profundo y eficiente en la contribución de la asistencia espiritual a través de distintas formas en distintos lugares. Destacar de manera esencial el extraordinario aporte que ha hecho la iglesia evangélica en la relevancia, en la prevención y rehabilitación hacia el flagelo de la adicción a las drogas, reconociendo que esta dramática realidad tiene una dimensión espiritual que llega a poner en cuestión el sentido de la vida. Es ahí donde el mundo cristiano hace una enorme y valiosa contribución. Es por ello que el mundo evangélico insistentemente desea demostrar transformación total en los drogadictos y no solo una reducción de daños. Me atrevo a mencionar con profunda satisfacción que el pueblo evangélico en Chile tiene en sus filas mayor cantidad de personas, hombres y mujeres, rehabilitados de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución y de la delincuencia, más que todos los centros y entidades juntos fuera de la iglesia evangélica. Y eso es categórico, y podemos entregar estadísticas categóricas al respecto. Esta importante evidencia nos entrega la autoridad para declarar fuertemente que la verdadera transformación es a través del poder soberano y milagroso de Jesucristo. Conforme a lo anterior, la lucha permanente de la iglesia para influir en la transformación permanente a través de las clases de religión cristiana evangélica en todos los establecimientos de educaciones no confesionales de nuestro país, respectiva educación en los colegios, por ningún motivo puede ser reemplazada por una clase de historia de las religiones, como tampoco la erradicación de las Sagradas Escrituras, la Biblia, de los colegios y de la sociedad chilena. No puede ser eso. En el año 2007 fue creada la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, y el objetivo general era asesorar al gobierno en materias especializadas que se vinculen a las iglesias y organizaciones religiosas para apoyar y orientar soluciones prácticas respecto de su campo específico. Destacar también la aprobación del 31 de octubre como un día feriado a portas ya a ese día, reconociendo a las iglesias evangélicas y protestantes de Chile en ese día nacional. Reconocimiento también del protocolo regional y nacional a presidentes de unidades pastorales y regionales del país como una autoridad religiosa en los protocolos. Ese avance en la relación y trabajo con las múltiples redes sociales del país y tantos logros que son parte importante de la transición que ha experimentado la iglesia evangélica. Declaramos que la iglesia evangélica es muy necesaria y vital para nuestra sociedad y cultura chilena. Las acciones transformacionales visiblemente reflejan el extraordinario aporte y contribución permanente a nuestro amado Chile. Es por ello que declaro fuertemente que no somos una amenaza, sino una institución que bendice dinámicamente a través de Dios a toda la familia, a los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños en esta hermosa nación. Desde esta mirada, nuestro desafío, presento algunos desafíos como iglesia evangélica, los cuales menciono algunos de ellos. Número uno, mantendremos nuestra responsabilidad como iglesia evangélica en defender los principios y valores que dignifican la vida integral del ser humano, tanto en su expresión cotidiana como espiritual, basados fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Dos, creemos y sostenemos que esta dignidad es un valor social innegociable que demanda de nuestra parte la responsabilidad de su defensa en todo sentido, respeto a Dios y a la vida humana, integridad y compromiso con el desvalido, fortalecimiento del matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia, equidad y justicia sin discriminación y el derecho a la vida como unidad base de la sociedad chilena, valores que han regido a nuestra sociedad aún antes de los albores de nuestra república. Tres, sustentados en la libertad como ciudadanos de nuestro país, la iglesia evangélica respeta de manera absoluta a las minorías, pero decididamente no acepta la imposición de ideologías y modelos de vida de estas minorías que se contraponen con nuestros derechos ciudadanos de sostener un estilo de vida conforme a los principios cristianos.
4, creemos fehacientemente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad como lo registra la Constitución de 1980 y a la vez el diseño original establecido por Dios. Por lo tanto, defenderemos la patria potestad de los padres sobre sus hijos, fundamentalmente en su educación y formación de los valores que van construyendo en proceso el desarrollo y consolidación de un ser persona orientado bajo la norma ético-moral de las Sagradas Escrituras. Por lo que rechazamos categóricamente el intento frontal de eliminar y erradicar este derecho inalienable que poseen y que les pertenece a los padres. Además, rechazamos categóricamente que los niños sean educados y orientados sexualmente en los colegios con una pedagogía deconstruccionista que contiene un pensamiento ideológico distorsionado y que va en contra de los principios y normas morales que han sido establecidos en la Sagrada Escritura. Si se persiste, escuche bien esto, si se persiste este tipo de educación, las consecuencias serán nefastas y desastrosas para las próximas generaciones. 5. Es la esencia de nuestra creencia contribuir a la sociedad como se ha demostrado en la praxis con nuestras intervenciones sociales múltiples, como por ejemplo en la educación, en la reinserción social, en la ayuda humanitaria mediante operativos ambulatorios de salud integral, en cárceles, centros de rehabilitación, residencias de niños y niñas, centros de ayuda a la mujer violentada, asistencia ante desastres naturales, el incansable trabajo al interior de los hospitales, en apoyo espiritual al enfermo y desvalido, como ha sido en la pandemia. La iglesia ha sido la primera línea de la primera línea, asistiendo y apoyando a tanta gente que hoy día llora por sus familiares. Y finalmente, las innumerables oportunidades donde proclamamos la paz, la justicia y la compasión. Como ejemplo presento solamente un dato: el extraordinario aporte transformacional de ayuda a la sociedad chilena afectada por ese estallido social y por la pandemia generado quizás por la diversidad de congregaciones, de recursos propios de iglesias grandes, medianas y pequeñas, que contribuyeron con recursos económicos canalizados en mercadería, medicamentos, aportes solidarios, etcétera, a lo largo de nuestro país, ayudando a miles de personas desvalidas, afligidas, carentes y enfermas y desesperadas. Ese aporte ascendió a más de 20.000 millones de pesos que salieron de la iglesia para apoyar a la gente que estaba en problemas. La iglesia es relevante en Chile. 6. Planteamos que la iglesia evangélica en Chile puede ser un aporte concreto para sostener, proyectar e impulsar iniciativas y programas socioculturales dirigidas hacia la creación de políticas públicas que promuevan valores transversales a la sociedad chilena, que buscan el bienestar común general de nuestros compatriotas, que protejan la vida desde la concepción y mantengan unidas y fortalecidas las familias, que son el núcleo fundamental de la sociedad chilena. 7. Consideramos que los temas valóricos a construir en la nación incorporan múltiples trabajos futuros en áreas como la probidad en la gestión pública, los derechos y deberes de los pueblos originarios, la educación de calidad al alcance de todos, la distribución equitativa de la riqueza, la propuesta de soluciones sociales a problemas endémicos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, entre otros. La iglesia es y puede ser un tremendo aporte en todas las áreas. La iglesia no se reduce solamente a tratar ciertos temas valóricos en especial, sino a la globalidad de la necesidad de este país. Número 8. Consideramos y exigimos que la nueva Constitución Política de Chile contemple, entre otros articulados, consolidar categóricamente los derechos de la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Por lo tanto, rechazamos todo pensamiento ideológico contrario que pretende erradicar el cristianismo, las Sagradas Escrituras, la Biblia y toda expresión religiosa y de fe de nuestro país. Creemos convincentemente que es nuestro derecho
profesar con libertad nuestras creencias religiosas, porque la religiosidad en Chile representa un porcentaje muy relevante en el contexto de la población chilena, siendo este un 80% de los chilenos que se consideran cristianos, y de ese porcentaje un 20% es cristiano evangélico, y eso no es menor, no es menor. Número 9. Con respecto a la controversia ocurrida al interior del ex Congreso Nacional, donde se desarrolla la construcción de una nueva constitución política para Chile, referido a la prohibición en su momento de colocar la bandera cristiana que está aquí puesta al lado de nuestra amada bandera chilena. Nuestra amada bandera la amamos y la respetamos, y aquí al lado está la bandera cristiana, que es utilizada en diversas naciones del mundo, es internacional. La bandera cristiana, la prohibición de en su momento de colocar la bandera cristiana entre las otras banderas que representan la libertad global de nuestro país. La bandera para los evangélicos significa un símbolo de paz, identidad, unidad y redención por medio de Cristo. Por lo tanto, en su esencia refleja a la iglesia evangélica con toda su dimensión integral de transformación social, y que de ninguna manera establece una instrumentalización colonialista hacia los pueblos originarios de nuestro país. Por el contrario, los pueblos indígenas de nuestro contexto chileno, de manera voluntaria, han abrazado en su mayoría la fe cristiana, entendiendo que es una bendición para ellos profesarla. Hay estadísticas relevantes de cómo los pueblos originarios han abrazado la fe cristiana voluntariamente y no por un concepto colonialista o inquisidor. Y eso es relevante. Además, lograr la comprensión y entendimiento en su definición de un Estado laico, que aunque directamente no es dirigido y conducido por la Iglesia, este Estado en su definición respeta la diversidad religiosa y permite, conforme a ese respeto, que desarrollen su trabajo. Es por ello que el respeto y la no discriminación es totalmente recíproco, estableciendo y exigiendo el respeto mutuo. Finalmente, conforme a toda esta exposición, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué país les estaremos heredando a nuestros hijos? ¿Seguiremos siendo testigos pasivos de una corrupción que es incontenible? ¿Permitiremos que entidades naturalmente antagónicas al cristianismo evangélico continúen ocupando escaños y hasta el sillón presidencial, lo cual nos hace correr el riesgo de volver al cautiverio inquisitorial que vivimos en el pasado? ¿Persistiremos en nuestra indolencia y viendo como simples espectadores el alarmante crecimiento de la violencia, los bestiales secuestros, las horrendas consecuencias de la corrupción y todas las deformaciones sociales que atentan contra el bienestar del ser humano? Ha llegado el momento de dejar de lado nuestros prejuicios y nuestra apatía cívica y adoptar una firme actitud participativa a fin de contribuir a la restauración moral de las entidades oficiales. Es necesario pasar de la inercia religiosa a una real aportación espiritual, moral y cultural en una sociedad herida y desorientada. Y manifiesto lo que dice el apóstol Santiago en el 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál será nuestro rol y qué hacer de ahora en adelante? Tenemos un tremendo desafío, y es enfrentar el futuro desde nuestro presente. Nuestra visión debe estar enfocada siempre a través de la visión soberana de Dios. Vivamos con esperanza y fidelidad hasta el final. Preocupémonos intencionalmente de los niños y los jóvenes, que serán el recambio generacional del liderazgo de la iglesia y el mundo. Luchemos por un Chile bendecido y próspero a través de la presencia de Dios. Y destaco las palabras célebres del reverendo Martin Luther King Jr., que dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Iglesia, los mejores años están por delante de nosotros. Nunca perdamos la expectativa, porque Dios en cualquier momento nos sorprenderá. A la iglesia es preciso volver, retornar al centro de todo, a Dios. Y como dice Timoteo en su primera epístola, en el 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por todos los siglos de los siglos. Amén. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, obispo. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por favor, les invito a colocarse en pie. Ya estamos